Hola, Melissa. Hey, Melissa, hola. Hola Gabriel, ¿qué pasó? Veo que estás tocando una nueva canción. Estoy intentando aprender a tocar la guitarra, me relaja mucho. Bueno, yo por desgracia, fíjate que no sé tocar ningún instrumento, pero escuchar música a mí me relaja bastante, sobre todo a la hora de hacer mis actividades diarias. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuál es el efecto que causa la música en nuestro cerebro? Realmente nunca me lo había preguntado, pero ahora que lo mencionas me llama mucho la atención. Seguramente allá en casita también. Si es así, pues acompáñanos a ver esto que es Ingenio Viral. Gabriel, ¿tú crees que soy la única que cuando está triste escucha música triste? Lo dudo mucho, Melissa, así como dudo ser el único a quien le gusta escuchar música mientras realiza otras actividades como la tarea, estudiar o incluso bañarse. Bueno, vamos a ver lo que la gente nos dice en nuestra sección Viralizando. Pues las emociones que yo siento personalmente son, infinitas. Es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque normalmente, dependiendo de lo que escuche, me va a dar a veces incluso el ánimo que voy a tener ese día. Es una pregunta difícil porque creo que las emociones están ligadas a un aspecto personal y de las vivencias que uno tiene. Entonces la música simplemente es como un disparador, ¿no? Que te hace recordar todas esas cosas que ya asocias con otras, ¿no? Entonces, si escuchas algo que te recuerda a tu infancia, a lo mejor son emociones buenas, positivas, nostalgia, amor. Y si escuchas algo que te recuerda a algo que no necesariamente eres no tienes buenas memorias sobre eso, pues pueden ser emociones más negativas, ¿no? Cualquier tipo de música que yo escuche, no importa el género, siempre me causa una sensación diferente. Y creo que eso es una belleza o algo muy bueno de la música, porque dependiendo de qué estemos escuchando, va a ser cómo nos vamos a sentir en el día, o incluso una canción cuando uno está teniendo un mal día puede ayudarte mucho a alegrarte y tener un día muy productivo. Es demasiado, ¿saben? O sea, es como intenso de alguna forma, ¿no? Porque hay días que de plano yo me puedo sentir muy mal y escucho, no sé, cierta canción que me trae ciertos recuerdos o que yo cante en algún repertorio o cosas por el estilo y me vuelve a hacer sentir bien, ¿no? Como pudimos ver, son muchas las emociones que la música puede desatar e incluso algunas la utilizan para estudiar, como tú lo haces, Gabriel. Pero, ¿por qué ocurrirá esto? ¿Cuáles son los efectos que la música causa en nuestro cerebro? Antes de pasar a eso, ¿qué te parece si primero descubrimos el por qué nos gusta la música? Vamos a escuchar a los especialistas. Es una conciencia especial, ¿no? Es como una especie de estado consciente un poco más, o un estado de conciencia superior al que habitualmente tenemos. Es como uno va al teatro y o al cine, perdón, y uno se pone en la disposición de creer todo lo que te digan, porque ese es parte del mecanismo de disfrutar. Y eso también creo que pasa con la música, te pones en una disposición de escuchar lo que está pasando ahí sin tapujos, ¿no? sin ver las barreras. Claro, y de alguna manera esta relación que establecemos con esa música es la que nos permite, bueno, hacerlo de manera personal, el tener viajes en el tiempo. Quiero decir, la música te puede conectar hacia una experiencia pasada, digo, así como otras sensaciones, ¿no? Y eso yo creo que produce también placer, ¿no? Permanece la música. Las funciones que tiene el escuchar la música, se tiene evidencia de que ciertamente la música puede tener propiedades inclusive terapéuticas. Sin embargo, aquí ha sido un poquito difícil de diferenciar realmente cuál es el efecto de la música, porque puede estar asociada a una determinada emoción. Por ejemplo, si nosotros ponemos en nuestros dispositivos musicales un determinado tipo de música con melodías lentas y con tonos bajos, muchos de estos están asociados a momentos románticos y pensamos en nuestro ser querido y demás, mientras que tal vez música o melodías con mayor velocidad o notas altas están asociadas con actividad. Eso, digamos que la ponemos en el gimnasio y pues nos emociona y hacemos ejercicio.
ha sido difícil diferenciar si este efecto es por aprendizaje, por asociación. Es decir, melodías lentas siempre las asociamos con estar tristes, con depresión, con que extraño a mi novia, en fin. Entonces ha sido difícil diferenciar eso. Sin embargo, sí hay una serie de investigaciones que han demostrado el efecto de la música, el tipo de música sobre la conducta. Por ejemplo, hay investigaciones en donde se nota que piezas musicales que son aplicados a pacientes que tienen Alzheimer les facilita procesos de memoria. También se ha demostrado, por ejemplo, que mujeres embarazadas, cuando les aplican música directamente, pues ahora sí que en la pancita al producto, mediante imagenología se ha encontrado que pues los fetos responden a la estimulación musical. Y lo interesante aquí ha sido de que cuando les ponen, por ejemplo, piezas de música clásica, los fetos responden con expresiones faciales que se interpretarían como de que les está gustando, mientras que cuando les han puesto otras piezas como música más popular, no responden de la misma forma. Esto es interesante porque nos obligaría a preguntar, bueno, ¿cómo es posible que un feto puede responder a la estimulación auditiva que entendemos como música? O sea, el impacto no solo es físico, como hablamos antes, como mencionamos antes, sino hay un impacto que se lleva a cabo en la mente. Por eso hablaba yo de una conciencia como ampliada. Entonces, justamente en la mente cabe la imaginación y el transporte a otro. O sea, la pérdida de la sensación de un tiempo ontológico, digamos, y más bien el encuentro con los elementos de la música específicos, como puede ser el ritmo, la melodía. O sea, tú decías, ¿cómo la identificas? Por lo general identificamos la música en términos de la claridad de su organización, de la organización de su organización rítmica, su organización melódica, su organización dinámica, es decir, su volumen. En la práctica, digamos, cuando vemos en la práctica educativa, hemos visto que, por ejemplo, los jóvenes, los niños que están, o sea, que practican música desde una edad temprana, luego posteriormente, cuando llegan a su juventud o inclusive a la vida adulta, aunque no sean músicos, tienen un mayor poder de abstracción. O sea, esto nosotros lo hemos visto con claridad. ¿Por qué? Porque la música requiere de un poder analítico que es muy abstracto, pero es la posibilidad de abstraerte en el tiempo, de dejar de pensar en nada más y de poderte, ¿no? Sumergir completamente en lo que está pasando en el sonido. Ya nos ha quedado claro que la música nos puede gustar por muchas razones, ya sea porque nos produce placer o porque nos acompaña cuando tenemos alguna determinada emoción. Y puede tener muchos efectos. Si se practica desde la niñez, cuando adultos puede haber una mayor abstracción, además de utilizarse para tratar el Alzheimer. Incluso hay investigaciones que demuestran que los fetos pueden ser estimulados a partir de la música que escucha la mujer embarazada. Por ahora nos iremos a unos breves cortes comerciales, pero no se despeguen que continuamos con más aquí en Ingenio Viral. Estamos de vuelta aquí en Ingenio Viral. En el bloque anterior, los especialistas nos comentaron algunos de los efectos de la música en el cerebro. Pero ¿qué partes del cerebro se estimulan cuando escuchamos música? Veamos lo que el doctor Eric Murillo nos comenta al respecto. Claro, bueno, prácticamente yo me atrevería a decir que muchas, no solamente es una o dos, y aquí convendría que se explicara un poquito en detalle cómo es eso. Digamos que en este preciso momento no tiene que ser música, pero en este preciso momento que yo estoy platicando con ustedes, mi voz genera una onda de sonido que viaja por todas partes, se propaga, rebota en todas partes y llega a nuestro canal auditivo. Y entonces esas ondas entran por el conducto auditivo y golpean al tímpano. Entonces el tímpano, si ustedes recuerdan, es parte del oído interno que está acoplado a otros dispositivos que entonces lo que hace es amplificar la señal
Y dentro de nuestro oído interno tenemos otros dispositivos que no voy a entrar en tanto detalle, pero le mandan la señal al cerebro de que está escuchando algo. Ahora le manda la señal y tenemos áreas corticales del cerebro que responden a esta área. Pero aquí lo importante es de que miren, la música, porque es lo que estamos ahorita platicando, tiene un componente emocional que es difícil de que lo podamos desprender. Por ejemplo, si ustedes ponen una pieza musical, que es lo que comentaba hace ratito, una pieza musical de un tipo, seguramente les va a traer un recuerdo de algo, inevitablemente, de que me la pasé bien en las vacaciones, de que ese día iba yo escuchando esa música en el carro, estaba contenta, no, pues con esa me tronaron, no lo sé. Entonces, a lo que voy es de que partes del cerebro que están relacionadas con las emociones también responden al estímulo auditivo como la música. Entonces, eso lo que quiere decir es de que no nada más áreas específicas que reconocen el sonido responden, sino que también otras áreas que están relacionadas con el control de emociones y la memoria responden a la música. Si yo les pusiera ahorita una pieza musical que ustedes escuchaban cuando iban en la prepa, seguramente se van a acordar de sus amigos, de las fiestas, de lo que les gustaba, o a lo mejor no les va a gustar porque se van a acordar precisamente de todo eso, pero lo que voy es que implica memoria y emociones. La música se origina como vibraciones, lo cual forma ondas de sonido que se propagan en el aire. El oído externo percibe las ondas de sonido y las dirige hacia el canal auditivo, donde llegan al tímpano antes de pasar al oído medio. 3 diminutos huesos en el oído medio amplifican las ondas de sonido para entrar al oído interno y de ahí ingresar a la cóclea, donde pequeñas células ciliadas se mueven y transforman las vibraciones en impulsos nerviosos, los cuales son interpretados en el cerebro como sonido. Una vez llegado el sonido al cerebro, la música afecta a diferentes partes. La tonalidad se procesa en el córtex prefrontal, el cerebelo y el lóbulo temporal. El ritmo en el córtex frontal izquierdo y el córtex parietal izquierdo, así como en el hemisferio derecho del cerebelo. La letra de las canciones es procesada en el área de Wernicke y el área de Broca, mientras que para imaginar las partes de la canción de una partitura, utilizamos la corteza visual. Definitivamente, escuchar música requiere del esfuerzo prácticamente de todas las partes de nuestro cerebro. De eso no cabe la menor duda, Melissa. Pero aún sigo pensando, ¿por qué será que preferimos ciertas canciones dependiendo de nuestro estado de ánimo? Bueno, vamos a ver qué dicen los expertos. Probablemente tenga que ver ya con, o sea, tendremos que como entrar un poco a la psicología de las personas o más bien la psicoacústica, es decir, cómo nos afectan los sonidos psicológicamente. Provoca emociones que en general son, como dije antes, abstractas y diferentes para cada uno de nosotros, pero hay situaciones que tienen que ver con el sonido más que con la música, que tienen también una respuesta psicológica muy clara. Por ejemplo, si tú hoy escuchas a ladrar un perro, nosotros tenemos la habilidad para descifrar en el timbre del ladrido del animal si este ladrido es de índole agresiva, es decir, si nos va a morder o no, y podemos entonces, o sea, se genera una emoción, que en este caso puede ser, por ejemplo, el temor o el miedo, y te alejas, o sea, o por ejemplo, la proximidad del sonido. Estás parado en una avenida y pasa un autobús a toda velocidad o sea, tú puede ser que no veas el autobús, pero percibes la proximidad del sonido. Te provoca una emoción, que es una emoción que está relacionada con tu sobrevivencia. Entonces te avientas para atrás, te quitas de ese lugar para que no, o sea, no te quitas el riesgo, te sales del riesgo, ¿no? Son tipos de situaciones y en la música sucede algo como similar. Lo que pasa es que es más abstracto, no lo podemos, cuando menos yo no encuentro las palabras para definirlo psicológicamente como es, pero nos provoca emociones. A lo mejor el caso que tú mencionas o sea, si uno se encuentra en un estado de ánimo, digamos, melancólico, el escuchar una música que te exacerba esa emoción, te permite de alguna manera psicológicamente sublimarlo, como diría un psicólogo. Bueno, como lo comentaba hace ratito, sí hay evidencia que señala que el tipo específico de música, sobre todo la frecuencia, si es
alta o baja tiene un impacto sobre la generación de emociones, pero también yo comentaba hace unos minutos que es difícil saber si esto es porque lo hemos asociado, pues ya aprendimos que pues, esas baladas me van a poner a llorar o la música activa me va a prender, digamos. Entonces, ha sido difícil diferenciar porque muchos ya hemos crecido con esas asociaciones. Pero lo que sí es un hecho es de que la música, entendiéndose como una composición en donde hay música y además letra, alguien que está cantando o dice que está cantando, sí tiene un efecto sobre nuestra conducta. Qué interesante analogía. Las emociones son similares a tener hambre y al escuchar música saciamos nuestra hambre. Yo tampoco lo había pensado así, pero tiene lógica. Cuando sentimos alegría o tristeza, es normal que queramos percibir cierta empatía y esto se logra a través de la música. ¿Algo así como una musicoterapia? No necesariamente, pero ahora que lo mencionas, sí existe este término. De hecho, el doctor Eric Murillo nos habló de esto. Vamos a verlo. Bueno, aquí hay que aclarar algo. De un tiempo para acá, bueno, no ni tan de un tiempo para acá, sino ya tiene un par de años, hay investigaciones que están siendo parte de la fusión, por así decirlo, de los componentes musicales y posibles aspectos terapéuticos que tenga esto. Entonces, el concepto de musicoterapia o terapia de música hace referencia a la aplicación de la música o de ciertos componentes o de ciertas melodías en patologías muy específicas. Por ejemplo, en Alzheimer, se ha también utilizado en demencias, en Parkinson, inclusive en autismo. Entonces, digamos que es una aproximación terapéutica no farmacológica para el tratamiento de ciertas patologías. ¿Qué impacto tiene la música en la memoria? Pues mira, aquí podemos discutir cuestiones tal vez anecdóticas, pero que sí han sido sustento de investigaciones. Seguramente muchos de ustedes cuando han estudiado lo que hacen es poner música y le ponen a un volumen bajito para que, pues digamos, que se convierta como en un ruido de fondo, pero lo que sí es evidente es de que el cerebro está teniendo conciencia de esa estimulación, sí está percibiendo la música. Y entonces lo que se ha sugerido es de que hay una asociación, yo pongo la música que a mí me gusta y a lo mejor tengo que estudiar algo que no me gusta, y esta asociación facilita el aprendizaje. Ahora, por otro lado, que también se ha demostrado, y esto es un poquito más complejo, pero vale la pena que lo discutamos, es que cuando se estimula el sistema auditivo, estas células que forman parte de este complejo sistema de percepción, libera muchas cosas, muchas moléculas en el cerebro, pero especialmente una que se llama acetilcolina. Acetilcolina también está asociada con procesos de aprendizaje, entonces mayores niveles de acetilcolina facilitan el aprendizaje. No sabemos si es causa o consecuencia, pero lo que sí sabemos es de que, por ejemplo, la música que se aplica a personas que tienen problemas de aprendizaje o de memoria, como lo comentaba hace unos minutos, de pacientes que tienen Alzheimer, lo que se ha encontrado es de que después de que simplemente les ponen la música, por varias sesiones obviamente, lo que se encuentra es que estos sujetos tienden a presentar una mejora en sus procedimientos de aprendizaje de memoria. Eso no quiere decir que cure el Alzheimer, no. Es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, el sujeto se va deteriorando con el tiempo porque va perdiendo neuronas. Pero esa función del aprendizaje de la memoria, digamos que la música ayuda mucho a retardar ese efecto. Entonces el sujeto todavía puede mejorar un poquitito su memoria y su aprendizaje a través de la música. Tenemos, por ejemplo, experiencias como la arteterapia, donde la música se utiliza o se utilizan ciertas músicas justamente con fines terapéuticos para no solo tranquilizar a una persona, sino para generar ciertas emociones que le permiten balancear todo un cuadro psicológico, ¿no? ¿Okay? O sea, y eso se utiliza, la musicoterapia se viene utilizando ya hace, pues no sé, 50, 60 años, ¿no? Los pioneros de esa técnica son los argentinos y los ingleses. O sea, en ambos países ha sido un avance muy grande en la musicoterapia. Recientemente, no sé
si escucharon ustedes que se habían hecho estudios en torno al efecto de la música en pacientes de Alzheimer, ¿no? O sea, hay muchísimo, digamos, campo de investigación ahí, mucha tela de donde cortar, porque efectivamente, como dijimos al principio, la música tiene la capacidad de generar una respuesta física en las personas, pero también una respuesta mental y evidentemente una respuesta emocional. Y esas dos, mental y emocional, generan un cuadro o entran, digamos, dentro de un cuadro psicológico, ¿no? Entonces, los beneficios, si es que hablamos de beneficios, pueden ser muchos, ¿no? También hay prejuicios, también hay daños, ¿no? Como por ejemplo cuando en una discoteca tocan música a más de 100 decibeles, tú no te das cuenta que estás escuchando música muy fuerte, pero no te das cuenta del daño físico que eso hace, ¿no? Y eso por eso está prohibido por ley. Se supone que hay ciertos niveles que no se pueden alcanzar, ¿no? Eso es tremendo. En algunos países, o sea, hay legislación para evitar justamente el impacto que tiene el sonido, digamos, no solo la música, sino el sonido, sí la música en términos de la repetición, como decía Elías, en términos de, por ejemplo, una frecuencia grave que podría ser un tambor bajo o un bajo eléctrico, que están repitiendo con cierta regularidad y que tienen un impacto físico dañino a un nivel de volumen muy alto. Ahora sí, ya pudimos ver que la música puede tener muchas aplicaciones terapéuticas. Eso veo, Melissa. Pero ¿qué te parece si antes de continuar con más nos vamos a una breve pausa comercial aquí en Ingenio Viral? Hola chicos, como vimos hace un rato, la música puede utilizarse con fines terapéuticos. De igual forma, podría utilizarse para trabajar con la memoria e incluso como apoyo para las personas que viven con algún tipo de trastorno como el autismo o el déficit de atención. Echemos un vistazo. Yo creo que ahí como punto, insisto, no soy un especialista en el tema, pero yo creo que quienes abordan el trabajo de la música como una herramienta para fortalecer otras capacidades, ¿no? Es una de las, quizá alguno de los campos, seguramente hay muchísimos más puntos específicos por qué la música, ¿no? Y también habría que preguntarse como qué tipo de instrumento es el que fortalecería determinadas cosas, ¿no? No creo, o qué tipo de música también sería la que fortalecería, la pregunta es muy interesante y es muy amplia, ¿no? En cuanto a las posibilidades de lo que se puede hacer con la música. Sí, y aparte la historia está llena de ejemplos de discapacitados que se han dedicado a la música, pues la figura clásica de Beethoven, o sea, que se ensordeció y que fue sordo una gran parte de su vida y que pues a pesar de eso pues logró concebir unas obras extraordinarias. Pero podemos ir a días presentes con gentes como Stevie Wonder, por ejemplo, que o sea, compuso y compone unas canciones extraordinarias, con un rango emocional y una calidad musical extraordinaria que tienen gran impacto, ¿no? Y como él, pues muchos otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay una disociación, sino más bien la música vista como instrumento de capacitación también y terapéutico, también puede ser visto como un instrumento un vehículo de expresión que permite a una persona que carece de alguna movilidad o de alguna habilidad para superar esa carencia. Evelyn Glennie, percusionista, que recientemente fue mencionada en un examen profesional aquí, ¿no? Que es sorda, ¿no? Más con beneficios, nada más un caso para resaltar que si regresamos a este concepto de música ampliado que estamos planteando,
es que en muchos sentidos la práctica musical yo creo que puedes estar presente. No veo por qué no, digo desde mi silla, desde mi perspectiva, no veo por qué no cualquiera lo pueda hacer, ¿no? Tiene que ver con vibraciones. Estaba escuchando un reportaje particularmente sobre el Parkinson, ¿no? En Inglaterra están haciendo estudios de cómo cierto tipo de música, en donde se encuentra un beneficio en la repetición de ciertos elementos rítmicos, de ciertos elementos musicales, ¿no? Y cómo eso, coordinado a la corporalidad, les trae un beneficio para tener cierta actividad física controlada, ¿no? Nuevamente hablo desde mi perspectiva, lo que yo conozco y percibo como ser humano, en donde probablemente aquellos trastornos, como mencionaste, o padecimientos en donde se necesite ciertas características musicales, yo creo que podrían involucrarse. El ritmo nos impacta a todos, ¿no? Mi manera de hablar, si ahorita nos ponemos a conversar, la velocidad a la cual yo estoy hablando impacta en tu manera de percibir, impacta en la manera en la cual nos estamos moviendo. Hay una empatía en estos procesos de comunicación, y por lo tanto, si tanto las personas especialistas en estos trastornos o padecimientos entran en contacto con músicos, probablemente compositores, probablemente surjan cosas muy interesantes. No soy seguro de tener una receta musical para ciertos padecimientos fisiológicos, ¿no? Pero creo que podríamos contribuir, conectado un poco con lo que hace rato decía Javier. Max Richter hace no mucho hizo una obra para dormir, ¿no? Se llama Sleep, son 8 horas de música, y el concierto que presentó, literalmente las personas llegaban con sus bolsas para dormir, sus almohadas, porque el objetivo de la música en ese momento era contribuir, provocar el sueño, y por lo tanto el tipo de música, las frecuencias, las duraciones, las velocidades, la manipulación de parte del grupo de creadores iba con esa función, ¿no? Bueno, eso es lo que yo conecto con la pregunta. Yo creo que recapitulando un poco lo que Eric dice, la música, el trabajo de la música con una persona con discapacidad es justamente fortalecer otra capacidad de la persona. Es decir, si la persona tiene la discapacidad de no ver, por ejemplo, a través de la música fortalecerá el oído, otra capacidad, ¿no? O en el caso de la persona que comentaba Eric, que es sorda, entonces cómo puede traer música si no está escuchando, pero también le fortalece el tacto, ¿no? Esta persona creo que tocaba sin zapatos, ¿no? Para percibir con la vibración, entonces es otra forma de fortalecer otra capacidad, ¿no? Como nos comentaba el profesor Eric Vaqueiro, hay incluso casos de personas que con alguna discapacidad motora o hasta sensorial son capaces de tocar algún instrumento musical. Como Beethoven, quien en los últimos años de su carrera comenzó a padecer de sordera. Claro que sí, Melissa, y esos son algunos de los ejemplos de los muchísimos que existen en los cuales una persona con discapacidad, trastorno o algún padecimiento logra superarse por medio de la música. Bueno, Gabriel, lamentablemente el programa de hoy ha llegado a su fin. Sí, ha llegado el momento de decirles adiós por este episodio, pero los esperamos en el siguiente de Ingenio Viral.